El día de hoy yo quisiera compartir con ustedes la parte 4 de esta serie de enseñanzas que hemos titulado Alabad a Dios porque Él es bueno. Y para esto yo quisiera que leyésemos ese Salmo, capítulo 106, verso 1, con el cual hemos introducido todas nuestras enseñanzas y donde hemos tomado ese texto o esa idea o esa verdad de lo que Dios quiere acerca de nosotros. Yo quiero decirles que en la palabra de Dios, en el Salmo capítulo 106, leemos en el verso 1, aleluya, dice. Comienza con una frase de exaltación a Dios y dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es ¿qué? Es su misericordia. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Y decíamos desde el principio que esto debería de ser para nosotros un recordatorio continuo de cómo el deseo de Dios, la voluntad de Dios y aún un mandamiento de Dios para todas las personas, cristianos y no cristianos aún, es que le alabemos a Él. ¿Por qué? Porque para siempre es su ¿qué? Su misericordia. Pero bueno, también hemos estado hablando de cuál es esa verdadera alabanza que agrada a Dios, porque no toda la alabanza agrada a Dios. Decíamos que bíblicamente alabar a Dios, ¿verdad? Como parte de esa alabanza que agrada a Dios, es el acto de exaltar a Dios, de levantar su nombre muy en alto, de levantarle a Él sobre todas las personas y sobre todas las cosas, pero que esto sea una realidad en nuestra vida. Esto es lo que hace la verdadera alabanza, que lo que nosotros decimos sea una realidad en nuestras vidas, vaya de la mano con nuestros hechos, porque es fácil exaltar, es fácil exaltar. Es fácil exaltar con palabras, es fácil exaltar con expresiones o frases, ¿verdad? Que alaban a Dios. Pero eso muchas veces, o la mayoría de las veces, tristemente, eso no es acorde con lo que estamos viviendo, con nuestras obras. Es por eso que alabar es un acto de exaltar, pero también de honrar, de manifestar respeto, de manifestar mucha estima a Dios, ¿verdad? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y bueno, también darle sobre todas las cosas el lugar que Él se merece, que Dios se merece en nuestras vidas, el primer lugar, ese trono de nuestro corazón. Pero también decíamos que la alabanza, para que sea verdadera, agradable y aceptable a Dios, no solamente es exaltar con palabras, a través de expresiones o frases, o a través de salmos o himnos, o cánticos espirituales, sino también con hechos. Eso es muy importante. Con hechos frutos dignos de arrepentimiento, hechos frutos de vidas transformadas por el poder y la misericordia de Dios, hechos fruto de vidas que le honran, manifestándole respeto, manifestándole estima, amor, dándole el lugar que Él se merece en nuestras vidas. Decíamos también hechos fruto de vidas rendidas o consagradas al señorío de Dios, señorío de Cristo, y hechos frutos de vidas caracterizadas por ese amor, ¿verdad? Con que Dios se merece ser amado, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Hechos también de una vida caracterizada por la gratitud a Dios y por la obediencia a Dios. Y decíamos que estábamos seguros que así lo entendía el autor de aquel canto cuya letra es: con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. ¿Por qué? Porque tú has sido precioso para mí. Hemos estado compartiendo con ustedes en nuestras enseñanzas anteriores cuáles son las razones por las cuales debemos alabar a Dios. Hemos estado hablando ya de 5 razones por las cuales alabar a Dios, de 14 razones que encontramos en este precioso salmo inspirado por Dios a este hombre, a este rey y salmista David, que encontramos en el Salmo capítulo 103, verso 1 en adelante, y que yo lo quisiera leer juntamente con ustedes para que veamos por cuántas cosas o por cuántas razones debemos alabar a Dios. Razones que hemos ido examinando una por una conforme el tiempo nos lo ha ido permitiendo.
Y este hombre, David, rey y salmista, dice a Dios: bendice alma mía a Jehová, o más bien se dice a sí mismo, es decir, se estimula a sí mismo a no olvidarse, no dejar de alabar a Dios. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Decíamos que es fácil olvidar los beneficios que Dios nos da. Por ver el punto negro podemos dejar de ver la gran pared blanca. Por centrarnos en aquello que Dios no nos ha dado, podemos dejar de ver todas aquellas cosas, ¿verdad?, maravillosas que Dios nos ha dado, y la mayoría de las veces quizás sin merecerlo. Dice: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y aquí están muchas de las 14 razones. Ya hemos visto algunas. La primera que ya vimos: Él es quien perdona, dice, todas tus iniquidades o pecados. La segunda razón, que ya también la vimos, dice: Él es el que sana todas tus dolencias. La tercera razón, que ya estudiamos inclusive: Él es el que rescata del hoyo tu vida. La cuarta razón es que Dios es el que nos corona ¿de qué? De favores y misericordias. La quinta razón, que también ya estudiamos, es la de Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, ¿verdad? La sexta razón sería, y es a partir de la cual vamos a comenzar hoy hasta donde el tiempo nos los permita, es: Jehová es el que hace ¿qué? Justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, dice, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, sería la séptima. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo, la cual sería la octava. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. La novena: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. La décima: cuán lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Qué precioso. La onceava: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, que sería nuestra 12ª razón. Dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo, nuestra 13ª razón. Y luego dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Y la 14ª es: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Yo quisiera centrarme hoy en la sexta razón por la cual todos nosotros aquí presentes y toda su creación, todos los seres humanos, cristianos o no cristianos aún, deberíamos de alabar a Dios. La encontramos más bien en el Salmo capítulo 103, allá en el verso 6, en donde todos juntos yo quisiera que leyéramos esa razón. Y esa razón es porque Dios, Jehová, es el que hace ¿qué? Justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Dios nos dice en su palabra que Jehová es el que hace justicia y ¿qué más? Y derecho. ¿A quién? A todos los que padecen ¿qué? Violencia. A todos los que padecen violencia. Algunas versiones de la Biblia, en especial la Biblia de las Américas, que es una muy buena versión de estudio, la traduce: el Señor es el que hace justicia y juicios, ¿verdad? Justicia y juicios. La otra forma de traducir esto de manera literal es que Jehová va a emitir sentencias, óigalo bien, Jehová va a emitir sentencias contra los que hacen violencia o contra los opresores. Yo quiero decirles que esta bendición de Dios para todo ser humano, cristiano o no cristiano aún, este beneficio de Dios para todo ser humano, cristiano o no cristiano aún, yo creo que cobra mayor impacto en nosotros, los habitantes de este nuestro amado país.
¿Por qué razón? Por el grado de violencia en que hemos estado viviendo. Pero no solo por el grado de violencia, sino también por el alto porcentaje de impunidad que se vive en nuestro país. En una publicación precisamente del día 24 de enero del 2015, es decir, ayer, es decir, esto es algo calientito, en una publicación yo voy a leer a ustedes la siguiente información. Dice: Honduras es el país con más impunidad según las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia. En los años 2011, 2012 y 2013 hubo 537 condenados por homicidios. Una cantidad bajísima si se toma en cuenta que en el mismo periodo hubo 21.033 homicidios. De modo que el porcentaje de impunidad hondureño es del 97%. Óigalo bien. El porcentaje de impunidad aquí en Honduras es del 97%. Igual sucede con el índice de percepción de la corrupción en nuestro país. Se nos dice que de los 26 países que integran América Latina, Honduras está en el lugar número 8 de los 26 países. Y yo quiero decirles que al igual que la impunidad en cuanto a la violencia que se comete con los homicidios, así también hay impunidad en cuanto a la corrupción y hay impunidad en cuanto a los delitos comunes. Quizás usted se pregunte, ¿qué es impunidad? Impunidad es falta de castigo, es ausencia de castigo. Cuando hay impunidad, la persona que ha cometido una falta o ha incurrido en una falta o un delito no recibe la pena que le corresponde por su accionar. De modo que vivimos en un país donde el porcentaje de impunidad en lo que respecta a homicidios es del 97%, pero también en lo que respecta a corrupción, en lo que respecta al castigo de delincuentes comunes. Y es por esa razón que hoy en día los homicidas y demás criminales, así como también los corruptos y los delincuentes comunes, tristemente se salen con la suya. ¿Por qué razón? Porque no están recibiendo el castigo que se merece. Y muchas veces, cuando más se hace, pues se captura o se arresta a los hechores materiales. Pero la mayoría de las veces, y todos ustedes estoy seguro estarán de acuerdo conmigo, nunca se logra arrestar a los hechores intelectuales de los delitos. Y por esa razón vemos a muchas personas en nuestro país que no están recibiendo el castigo que se merecen. Es más, yo creo firmemente, y estoy seguro de que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, creo firmemente que existen muy pocas familias en nuestro país que no han sufrido o no han sido víctimas de algún tipo de violencia. Existen muy pocas familias en nuestro país donde uno o más de sus miembros no ha sido víctima de la violencia. Yo en lo personal, en mi familia, hay varios miembros de mi familia, 4, que han sido víctimas de la violencia por causa de la inseguridad. Y Dios les ha guardado y gracias a Dios están bien. Pero yo quiero decirles que el sufrir cualquier tipo de violencia, y cuánto más, óigase bien, cuánto más cuando este acto de violencia en cualquiera de sus manifestaciones queda impune, queda sin castigo. Esto produce dolor en las víctimas, produce dolor en las familias de las víctimas y en sus amistades, pero no solo dolor, produce tristeza, produce pesar, produce hasta ira o rabia en muchas personas y bueno, eso lo podríamos llamar como indignación ante tanta impunidad. Indignación de las víctimas, de los familiares y amistades
ante el hecho de sentirse impotentes. Cómo frustra, cómo duele, cómo indigna el hecho de ser víctima de algo, de alguna forma de violencia, y sentirse impotente de ver que no hay castigo alguno. ¿Sí o no? A ver, ¿qué dicen ustedes? Claro. Hay indignación en nuestro país, en las víctimas, indignación en los familiares y amistades ante el hecho de que esas autoridades que han sido nombradas para hacer justicia a las víctimas, hoy en día actúan con indiferencia. Hoy en día actúan con irresponsabilidad, es más, actúan con negligencia ante las denuncias y no hacen nada para castigar al culpable. Y es por eso que podemos decir que en nuestro país millones de personas hoy en día sufren dolor, sufren tristeza, sufren rabia o indignación por causa de la violencia cometida que queda impune. Y es que también yo quiero decirles que la violencia se extiende a todas las áreas. Hay violencia en el área laboral. Hay violencia en el área laboral que se manifiesta por ese maltrato psicológico, no solo del jefe al empleado, sino aún entre los mismos empleados. Y no solo maltrato psicológico, en algunos lugares hay maltrato físico y aún una forma de violencia que se manifiesta por el acoso sexual. Y este tipo de violencia en el área laboral, tristemente al quedar impune, produce dolor, tristeza, indignación, no solo a la víctima, sino a sus familiares y amistades. Y más tristemente aún, es que esa violencia se ha extendido aún a los hogares. Es lo que se conoce hoy en día como violencia doméstica. Una forma de violencia donde también se manifiesta tristemente por ese abuso o maltrato psicológico, abuso o maltrato físico, tristemente también por abuso sexual. Se da esos casos. Sí, se dan esos casos. Aquí el problema es que es un ser querido el que es el agresor. No es un desconocido en la calle, no es un amigo en el trabajo. O sea, es un ser querido en el hogar, miembro de la familia. Puede ser un padre, el agresor, puede ser una madre, puede ser un esposo, puede ser una esposa o puede ser un hijo hacia sus padres. Ese es el problema. Y el problema es aún mayor cuando esta violencia doméstica en cualquiera de sus manifestaciones nuevamente queda impune sin que el agresor, sea quien sea, reciba el castigo que se merece. A su vez provocando dolor, provocando pesar, provocando indignación en la víctima, en los otros familiares y en las amistades. Yo quiero decirles que para muchas de estas víctimas de alguna forma de violencia, ante tanta impunidad, solamente les queda un consuelo. ¿Y cuál creen ustedes que es ese consuelo? A ver. Dios, exactamente. Ese consuelo es el que Dios les hará justicia algún día. Pero luego la pregunta que surge en la mente de muchos es, pero ¿Dios realmente actuará? Yo quiero decirles que sí. Yo quiero responderles con un rotundo claro. ¿Por qué razón? Porque Dios es alguien en quien realmente podemos confiar. Porque Dios, si hay alguien en quien podemos y debemos confiar, es Él, es Dios. Y yo quiero decirles que podemos estar seguros de que Dios va a actuar en medio de tanta violencia y de tanta impunidad. ¿Por qué? Porque uno de los beneficios que Dios nos da a todo ser humano, una de las razones, ¿verdad? La sexta razón, por cierto, por la cual todos nosotros debemos alabar a Dios, es por lo que ya leímos, porque Jehová es el que hace justicia y derecho. Jehová es el que hace justicia y emite sentencia para castigar a los culpables. Y de esto podemos estar seguros todos los que hemos padecido alguna forma de violencia. Ahora, decíamos que podemos confiar en Dios y que si realmente hay alguien confiable, ese es Dios. ¿Por qué razón? Bueno, porque es Dios. Porque es Dios.
Pero bueno, ya que Dios es nuestro culto racional, yo quisiera hablarles rápidamente de algunas razones por las cuales la persona que está siendo víctima de la violencia y que siente dolor, siente pesar y siente tristeza e indignación por causa de la impunidad ante lo que ha sufrido, yo quiero decirle a esta persona que sí puede confiar en que Dios hará justicia, porque Dios lo ha prometido. Porque Dios lo ha prometido y Dios no miente. En el libro de Números en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 23, en el verso 19, podemos leer acerca de esta verdad en donde se nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Y qué dice aquí? Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Leámoslo de nuevo. Mire, este es el carácter de Dios. Dios no es hombre, o no es como los hombres, para que mienta. Es decir, Dios a usted nunca le va a mentir. Y si Él dice que Él hará justicia y juicio a los que sufren violencia, y por cierto, a todos dice, o a algunos, a todos los que sufren violencia. Si Dios dice que Él va a hacer eso, créale a Dios, créale que lo hará. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, es decir, cambie de opinión. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Aquí la respuesta es sí, lo va a hacer, lo va a ejecutar sentencia y va a ejecutar un castigo sobre la persona que realmente lleva a cabo esta violencia. Pero no solo eso, podemos confiar en Dios o en que Dios hará justicia, no solo porque Dios lo ha prometido y Él no miente, sino porque Dios, como parte de su carácter, uno de sus atributos es que Dios es justo. En el Salmo capítulo 119, verso 137, podemos leer al respecto: justo eres tú, oh Jehová. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos, ¿qué? Rectos tus juicios. Él no se va a equivocar al momento de hacer un juicio. Él no se va a equivocar al momento de dictar una sentencia sobre alguien que es verdaderamente culpable. Pero también yo quiero decirles a todos aquellos que están sufriendo violencia y que están con dolor e indignación quizás o tristeza a causa de la impunidad, que podemos confiar en que Dios sí les va a hacer justicia, porque Él no tendrá por inocente al culpable. Él no tendrá por inocente al culpable, de modo que no dejará a nadie que se lo merezca, sin castigo. Siempre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Nahum, en el capítulo 1, en el verso 3, podemos leer al respecto de esta verdad. Dice: Jehová es que es tardo para la ira y grande en qué, en poder. Y leamos juntos lo que sigue: y no tendrá por inocente al culpable. Dice: y no tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. Y a través del apóstol Pablo, Dios mismo nos afirma allá en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, en el verso 19: mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Pero antes de eso, ¿qué nos dice Dios? No os venguéis vosotros mismos, amados míos. ¿Qué nos dice? No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Esta es la gran tentación de una persona que sufre de alguna manifestación o de cualquier manifestación de violencia, ¿verdad? Que ve la impunidad que existe. La tentación es vengarse, tomar la justicia por su propia mano. Pero ¿qué nos dice Dios? Dice: no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino ¿qué? Sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Dice quién? Dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, yo daré el pago, dice el Señor. De modo que podemos, ¿verdad?, enfatizar en esas tres verdades que encontramos en este verso
o en este capítulo 12, verso 19 de Romanos, en donde podemos decir primeramente que Dios nos manda a no vengarnos a nosotros mismos. Otras versiones lo traducen: no tomen venganza, sino dejen el castigo en las manos de Dios. No tomen venganza, dejen el castigo en las manos de Dios. No os venguéis por nosotros mismos, no toméis justicia en vuestras propias manos. A lo cual yo le añadiría aquí: y perdonen. Es decir, como dice algunos versículos antes de este, y no paguen a nadie mal por mal. Ahora, ante tanto dolor, el dolor de la agresión, el dolor y la indignación de la impunidad, ¿por qué razón entonces la persona que sufre de violencia puede y debe perdonar con paz en su corazón, con completa paz en su corazón? Bueno, primeramente porque Dios así nos lo manda. Porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, pues tampoco Dios nos va a perdonar nuestras ofensas, ¿sí o no? Porque si nosotros somos realistas, hemos ofendido más nosotros a Dios que cualquier persona que nos haga violencia, ¿sí o no? A ver, seamos sinceros. Seamos sinceros. ¿Desde qué edad estamos ofendiendo, lastimando a Dios con nuestros pecados, con nuestra conducta rebelde, egoísta, ingrata, menospreciadora? Bueno, desde que tenemos uso de razón, 11, 12 años. Aquí quizás algunos tengan 17, 20, otros 40, otros 50 y tantos, otros 60 y tantos o 70 y tantos. Imagínense, entre mayor edad tengas, piensa, ¿cuántos años han pasado desde que cumpliste 11 o 12 años de edad? Bueno, esos años que han pasado desde que cumpliste 11 o 12 años de edad hasta hoy, bueno, si tú no te has convertido a Dios o te convertiste hace 10 años, no lo sé, o el tiempo que fuera, pero el tiempo que duraste sin convertirte a Dios, sin apartarte de esa vida egoísta, de maldad, de práctica de pecado, bueno, tú estuviste ofendiendo a Dios. Yo también me incluyo, yo también estuve ofendiendo a Dios. ¿Quieres saber cuántos años estuve yo? Desde los 11, 12 hasta los 29. Sácale plumas si eres bueno en matemáticas. ¿Tú crees que a mí no me duele haber ofendido a Dios todo ese tiempo? Y cada vez que alguien me hace una ofensa a mí, cada vez que alguien me hace una manifestación de violencia, yo pienso, Señor, ¿cuántos años? Desde los 12 hasta los 29, Señor. ¿Cuántos años te ofendí? ¿Cuántos años, Señor? Yo provoqué dolor en tu corazón. Y sin embargo, tú fuiste paciente. No me pagaste, como vamos a ver más adelante, conforme a mis iniquidades, conforme a mis pecados. Señor, yo te ofendí mucho más que lo que esta persona está ofendiendo al agredirme, al hacerme violencia, Señor. Y yo pienso, ¿cómo no perdonar? Si el Señor me perdonó más. Entonces, ¿por qué la persona que sufre violencia puede perdonar con paz en su corazón? Porque Dios así lo manda. Porque no podemos esperar que Dios perdone nuestras ofensas que hemos cometido contra Él y contra nuestro prójimo, si nosotros no perdonamos a los seres humanos sus ofensas. Y segundo, porque podemos estar seguros, amados y amadas, que Dios en su justicia castigará, oiga bien, Dios en su justicia castigará a todos los que hacen violencia y maldad. A todos sin excepción. De eso usted puede estar seguro. De modo que nadie quedará impune, nadie quedará sin castigo de aquellos que cometen violencia o que hacen violencia y que no se arrepienten y no se convierten a Dios realmente para que sus pecados sean perdonados. A veces pienso, ¿qué debería de hacer una persona que hace violencia y que realmente se convierte a Dios? Primeramente, pues restituir con el agraviado. Eso generalmente va a traer paz y gozo a su corazón. Muchas veces las personas, ¿verdad?, se satisfacen con que el que hizo ese acto de violencia venga con ellos y les suplique, les ruegue, ¿verdad?, por perdón. Bueno, otras veces la violencia implicó violar la ley. Eso implica que la persona, aunque sea cristiana, ¿verdad?,
no va a rehuir de sus consecuencias o de las consecuencias de sus hechos. Si una persona realmente es cristiana y se ha convertido a Dios y ha hecho violencia y ha violado la ley a través de esa manifestación o de ese acto de violencia, la persona no solo debe restituir con el agraviado si está vivo, o con la familia del agraviado si es que pues murió el familiar a quien se le hizo ese acto de violencia, sino que también debe de presentarse a las autoridades, a la ley, y decir: yo lo maté, o yo hice esto, yo hice el otro. ¿Sí me entienden? De modo que de esta forma ninguno quedará impune, ya sea que el que hace el acto de violencia se convierta realmente a Dios o no se convierta. Ninguno va a quedar impune, ninguno va a quedar sin castigo, y de esto pueden estar seguros tanto los que cometen la violencia como los que son víctimas de la violencia. Yo quiero decirles que muchas veces, por causa de nuestra naturaleza humana, pasa el tiempo y no se ve esa justicia divina obrar. Y entonces vemos cómo las víctimas de la justicia, ante la impunidad de las autoridades humanas y ante la falta de justicia divina, claman como aquel profeta Habacuc, allá en su libro Habacuc, el libro de Habacuc capítulo 1 verso 2, donde este hombre clamaba a Dios porque se hiciera justicia. Este hombre decía a Dios: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Cuánta gente que sufre violencia? Ante la impunidad y ante la falta de justicia divina, puede en algún momento verse tentada a clamar como este hombre de Dios, Habacuc: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? O bien, ¿hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Pero yo quiero decirles de parte de Dios que Dios pagará a su debido tiempo y a su debida manera. Como alguien dijo una vez: Dios no está urgido en pasar la factura, pero la va a pasar. De eso podemos estar seguros todos. Dios no está urgido en pasar la factura, pero la va a pasar. Y entonces, querida persona que ha sido víctima de cualquier manifestación de violencia, verás el castigo de Dios sobre él o la que hace violencia y maldad aquí en la tierra. Y yo quiero decirles que Dios va a hacer ese castigo, Dios va a hacer esa justicia. ¿Cuándo? Si tú no lo ves mientras esta persona vive en esta tierra, Dios lo va a hacer cuando a través de la muerte le llame a su presencia. ¿Sí queda claro? Puedes ver que esta persona realmente tenía mucho poder, mucho dinero, y evadió la justicia humana, y no viste ninguna evidencia de justicia divina sobre esta persona, y la persona murió, y quizás murió con honores, ¿verdad? Como un ciudadano respetable, o como lo que tú quieras. Pero Dios va a hacer justicia. Va a hacer justicia y derecho a todos los que sufren violencia, llamando a esa persona a su presencia o delante de su presencia a través de ese instrumento que Dios tiene, que se llama la muerte. Allá en el libro a los Hebreos, en el capítulo 9, en el verso 27, podemos leer acerca de esto y de la manera que está establecido para los hombres, que dice que mueran una sola vez, y después ¿qué? El juicio. Yo quiero que nos quede claro esto que ya está establecido por Dios, que el ser humano va a morir,
Y después de la muerte, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir esto. Va a ocurrir que se va a presentar a Dios para ser juzgado. Habrá un día, óigalo bien, habrá un día en que Dios juzgará al mundo con justicia. Habrá un día en que Dios juzgará al mundo con justicia. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, en el verso 11 y 12, se nos habla acerca de un juicio que se va a llevar a cabo, que se conoce como el juicio del trono blanco. ¿Por qué? Porque las personas estarán presentes delante de Dios en la persona de Jesús, frente a un ¿qué? A un gran trono blanco. Y oiga lo que dice Dios en su palabra, en la Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 11 y 12. Dice, esto es lo que vio el apóstol Juan en una revelación. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y mira lo que dice aquí en el verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, grandes de edad y pequeños de edad, grandes y pequeños en poder y autoridad. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie, ¿ante quién? Ante Dios. Óigalo bien. Fíjese, imagínese esa escena, imagínesela. Esto va a suceder. Esto va a ser tan real como real es que hoy ustedes y yo estamos reunidos en este lugar compartiendo esta palabra de Dios. Y dice Juan, yo vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie. ¿Ante quién? Ante Dios. Fíjese, ante Dios. Aún los ateos van a estar ante Dios y van a decir, ahora creo que existe Dios. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros, dice, fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿qué? Según sus obras. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿según qué? Según sus obras. Dice que había ahí un libro de la vida. Lo primero que se va a hacer es que se va a buscar el nombre de la persona. La persona va a ser llamada Juan Pérez. Y Juan Pérez va a salir de esa gran multitud. Imagínese, delante de la presencia del Dios santo, santo, santo. Y va a estar ahí Dios y Juan Pérez o Luisa Rojas. Y ahí van a estar ellos delante de la presencia de Dios. ¡Qué tremendo! Y Dios va a ordenar, busquen su nombre en el libro de la vida para ver si realmente fueron salvados, fueron perdonados todos sus pecados. Y van a buscar en el libro de la vida, Juan Pérez, no está. ¿Cómo? No está. Luisa Rojas, no está. ¿Cómo? No está. No está. Y entonces Dios dirá, abran los libros donde están todas las obras de Juan Pérez y Luisa Rojas. Y ahí en ese momento, delante de toda esa multitud y delante de Juan Pérez y Luisa Rojas, yo no sé si tú quisieras estar ahí, pero yo no. Mire, ahí se van a abrir los libros y van a aparecer cada obra maligna, perversa, de pecado, de iniquidad, desde los 11, 12 años hasta el día en que esta persona murió, habiendo rechazado la gracia de Dios, habiendo rechazado la misericordia de Dios, habiendo rechazado a ese precioso y bendito Salvador Jesús y esa grande salvación que Dios le ofreció. Y ahí van a aparecer delante de estas personas todas sus obras por las cuales serán juzgados y condenados. ¡Qué tremendo! Y ahí estarán todos los que hicieron violencia. Y ese día Dios cumplirá su palabra. Ese día Dios hará justicia y derecho a todos los que sufren violencia. Ese día Dios emitirá sentencia con que castigará a todos los que hicieron violencia y hará justicia a todos los que recibieron esta violencia.
Y yo quiero decirles que ese día, ante ese tribunal, ante ese juez en ese trono blanco, ahí no va a haber impunidad, créamelo. Ahí no va a haber impunidad alguna. Ahí no habrán compadres poderosos que protejan a estas personas. Ahí no van a haber jueces corruptos que los absuelvan. Ahí no van a haber autoridades negligentes que los dejen libres. Ahí no van a haber pastores que los justifiquen con engaños y pastores que les justifiquen en su pecado y en su maldad, haciéndoles creer que son hijos e hijas de Dios con textos bíblicos fuera de contexto. No. Ahí solo van a ser estas personas y Jesús, estas personas y Dios mismo, para recibir ¿qué? El justo castigo que se merecen. Amén. De modo que se cumplirá con toda seguridad esa palabra de Dios. Este beneficio del cual nos habla el rey y salmista David, que es para cristianos y no cristianos aún. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y yo creo que hasta aquí todos los que hemos padecido violencia estamos de acuerdo, ¿sí o no? Yo creo que a todos los que hemos padecido violencia nos agrada esto, ¿sí o no? Solo hay algo que yo quiero decir. Qué triste será el que la persona que ha sido víctima de alguna forma de violencia, mientras viva en esta tierra, no se convierta a Dios, alcanzando de esta manera el perdón y la misericordia de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón digo qué triste será que la persona que ha sido víctima de alguna forma de violencia no se convierta a Dios, alcanzando así el perdón de todos sus pecados, que es por medio de la fe en Cristo Jesús? Porque esa persona víctima de la violencia verá el cumplimiento de esta palabra, de cómo Dios el día del juicio le hizo justicia al castigar a aquel o a aquellas personas que le hicieron violencia. Pero él o ella, las víctimas de la violencia, por no haberse convertido a Dios, van a estar también juntamente con el que les hizo violencia, van a estar ahí esperando ser juzgados y condenados por Dios. Qué triste, ¿sí o no? A ver, qué triste será que ese día, tanto el que hizo violencia como el que sufrió violencia, van a caminar junto al lago de fuego y azufre que es el infierno. Y Dios te habrá cumplido su palabra. Dios habrá sido bueno contigo al hacerte justicia. Pero al menospreciar esa gran salvación, a través de menospreciar ese precioso y bendito Salvador, tú también, que sufriste violencia, te vas a ser merecedor de un castigo por causa de tus pecados, al igual que el castigo que sufrirán los que te hicieron violencia. Qué tristeza va a ser eso. Por eso, amados y amadas, es por esto que Dios nos manda primeramente a convertirnos a Él, primeramente a arrepentirnos y a confiar en Jesús como nuestro Señor y único y suficiente Salvador. ¿Para qué? Para que todos nuestros pecados sean perdonados. Y después de eso, Él nos manda a perdonar y nos manda a esperar de nuestro Dios justo, o que más bien sea nuestro Dios justo quien nos haga justicia. De modo que en ese día nosotros veamos el cumplimiento de la promesa de Dios,
pero no delante del trono blanco de Dios, sino desde otra posición, sino desde la gloria de Dios, y podamos volvernos y decirle a nuestro Dios y Padre, a nuestro Dios y Juez justo: gracias, Señor, gracias por el cumplimiento de tu palabra, gracias, Señor, porque yo sé, Señor, yo sé que tú eres justo. Señor, me gozo de ver que finalmente mi confianza en ti no fue defraudada, porque tú me hiciste justicia, como tú prometiste, por cuanto eres el Dios, juez justo, que no tendrá por inocente al culpable y que hará justicia a todos los que sufren violencia. Amén. No sea que te toque como víctima ir junto con el que hizo violencia o el que te hizo violencia de la mano, y que Dios, para aumentar tu castigo, te diga: ven para acá, tú le hiciste violencia a ella. Sí, ok, de la manita los dos para el infierno, y ahí te toca ir con él. Ahí vas con él. Sí, ahí van a vivir para siempre. Ay, tú le hiciste violencia a esta persona. Sí, muchísima violencia. Sí, ven, abrazaditos, ahí agárrense de la mano, abrácense juntitos al infierno. Y ahí te toca ir. No, hombre, no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere salvarte y Dios quiere hacerte justicia. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Ok, todavía tenemos tiempo para una razón más. La séptima razón para alabar a Dios, tanto cristianos como no cristianos aún. Y esta razón para alabar a Dios la encontramos aquí en el Salmo capítulo 103, verso 8, donde podemos leer en su palabra: misericordioso y clemente es Jehová. Misericordioso y clemente es Jehová. Y mire, me encanta esto, leámoslo juntos: lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo es Él? Lento para la ira y grande en misericordia. Quizás algunos de los que han sufrido violencia aquí en la tierra y su caso ha quedado en la impunidad digan: Señor, ¿por qué tardas? Como Habacuc, ¿verdad? ¿Por qué tardas, Señor? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia. ¿Hasta cuándo, Señor? Porque pasan los días y ven que pues no habrá señal alguna de justicia humana, pero tampoco hay señal de justicia divina. Y las personas entonces dicen como Habacuc: ¿hasta cuándo, Señor? Y se impacientan, ¿sí o no? Pero ¿saben por qué aún el Señor no ha hecho esa justicia divina? Precisamente por esto. Porque es que es lento para la ira y grande en misericordia. Y óigase bien, así como Dios puede ser lento para hacernos justicia y derecho, así como Dios puede ser lento para emitir una sentencia para castigar al culpable, así Él es lento para la ira. Es lento para derramar su ira sobre el ser humano que persiste cada día en rechazarle a Él, en rechazar su gracia, en rechazar su misericordia o su amor misericordioso, en rechazar a su precioso y bendito Salvador que es Cristo el Señor, y al rechazar tan grande salvación. ¿Para qué? Para vivir una vida egoísta de práctica de pecado. ¿Sí se entiende? Pero muchos quisieran: Señor, sé rápido para la ira con el que me ofende, con el que me hace violencia. Pero sé lento para la ira y grande en misericordia conmigo. Lo siento, si Él es lento para la ira, Él va a ser lento para la ira, para hacer esa justicia prometida. Pero también va a ser lento para la ira, para derramar su ira sobre ti, si aún tú no te conviertes a Él. Entonces, acerca de esta bendición o beneficio que todos los seres humanos tenemos, podemos leer en el libro de Lamentaciones del profeta Jeremías, allá en el capítulo 3, verso 22, un poco más en Jeremías capítulo 3, verso 22, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Óigalo bien.
por la misericordia de Jehová, ¿qué dice? No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Muchas personas que le dicen a Dios, Señor, ¿hasta cuándo me vas a hacer justicia, Señor? No están viendo su condición. No están viendo su condición de pecadores. No están viendo su condición de personas que están menospreciando, rechazando a Dios, su gracia, su misericordia, su Salvador y su salvación. Y que la única razón por la cual siguen con vida, es porque por la misericordia de Jehová no han sido consumidos. Por la misericordia de Jehová no han sido consumidos. Y con respecto a que Dios es lento para la ira, yo quisiera leerles algo que comparto con este hombre de Dios y comentarista Matthew Henry, quien escribió: el Señor tiene mucha paciencia. El Señor tiene mucha paciencia con los que le provocan y detiene el castigo. ¿A fin de qué? A fin de darnos tiempo para arrepentirnos. Óigalo bien. Y detiene el castigo. ¿A fin de qué? A fin de darnos tiempo para arrepentirnos. Aunque, dice el comentarista, aunque no deja de indicar su desagrado con nosotros a causa de nuestros pecados, ya sea por medio del reproche de nuestra conciencia o de las reprensiones de su providencia divina. Y en cuanto a que este Dios no solo es lento para la ira, sino grande en misericordia, John Goodwin escribió: aquello de que más tenemos necesidad los seres humanos es de misericordia y perdón de nuestros pecados. Y continúa diciendo John Goodwin: porque hemos sido criaturas inmundas e impías, no hay fin a los tesoros de su gracia y de misericordia y de perdón y de compasión. ¿Por qué? Porque ciertamente no somos dignos ni merecedores de la misericordia de Dios. Qué impresionante. Y es que realmente todo radica en qué tan conscientes estamos nosotros de nuestra propia maldad, de la gravedad de nuestros pecados que hemos cometido contra Dios y contra el prójimo. A mí me preocupa que muchos nos creamos buenos o mejores que otros. ¿Por qué razón? Porque nos estamos comparando no con Jesús cuando Él caminó en esta tierra como verdadero Dios, sí, pero también como verdadero hombre o verdadero ser humano como todos nosotros. Sino que nos estemos comparando con nuestro próximo, con nuestro prójimo, con el de al lado y digamos: yo soy mejor que este, yo soy mejor que esta, yo soy mejor esposo que este, no soy el mejor. Y yo lo digo en forma personal. ¿Saben qué creía yo antes de convertirme? Que no era el mejor esposo. Pero no era el peor. Cuidado, no era el peor. No soy el mejor padre. Pero tampoco soy el peor. Cuidado, usted me insulta si me sugiere cualquier cosa al respecto. No soy el mejor hijo. Pero no soy el peor. Es que ese es el problema. La gente dice: es que no soy el mejor, pero no soy el peor. Y la gente luego se está comparando con personas peores que ellos, en lugar de compararse con Cristo como cuando vivió en esta tierra. ¿Y cuál es el resultado de compararse con personas peores que ellos o que ellas? Que siempre se van a ver ellos o ellas mejores. Siempre se van a ver mejores. Y claro, esto produce en la persona lo que llamamos justicia propia. Se creen justos, se creen buenos. Y cuando oyen del amor misericordioso de Dios, o de la grande misericordia, o como dice este hombre John Goodwin, de las perlas, de los tesoros de la misericordia de Dios, sí,
No hay fin a los tesoros de su gracia, misericordia, perdón y compasión. La gente dice, bueno, ¿y por qué dirán eso? Si yo me merezco que Dios me ame, yo me merezco que Dios me perdone. A ver, ¿por qué Dios no me habría de perdonar? ¿Por qué? Yo creo en Dios. Creo que la Biblia es palabra inspirada de Dios. Pues la verdad es que pues no vivo como Él quisiera. No soy un santo, no soy una santa, pero... Y sacan ahí un texto fuera de contexto. Pero no hay justo ni aun uno. Así dicen. Todos pecamos de pensamientos, palabras y omisión todos los días. Y Dios es bueno, y Dios es amor, y Dios es misericordioso. ¿Por qué entonces debería yo de estar hoy completamente asombrado de su amor por mí, de que Él me ame, si yo merezco que Él me ame? Es más, tú le preguntas a la gente, oiga, ¿qué es Dios para usted? Mi Padre, dicen, pero viven en pecado. Y la Biblia dice, bueno, Dios dice a través de su palabra que el que practica el pecado es ¿de quién? Pues es del diablo. Y esa gente tú la ves cometiendo un pecado y otro pecado y otro pecado y te dice, hermano, pues la verdad es que no soy santo, hermano. La verdad es que solo en el cielo vamos a ser santos. Hermano, es que usted entiende, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Hermano, es que usted me entiende, estoy como Pablo en Romanos 7. Hermano, usted sabe que la senda del justo es como la luz de la aurora. Oye, se saben textos de la Biblia, como el diablo le citó a Jesús ahí cuando lo estaba tentando, textos del Salmo 91, ¿sí o no? Fíjate cómo usan los textos de la Biblia, pero fuera de contexto. Y si tú les preguntas, oye, ¿usted es hijo de Dios? Claro que soy hijo de Dios. Es más, hasta algunos te van a decir, yo nací en la iglesia fulana de tal, hace tantos años. Y si usted no sabe, yo llegué a escalar hasta esta posición en la iglesia, solo que después me retiré por algunas cositas que vi que no me parecieron bien. Y tú los ves, y les hablas del amor de Dios, de la misericordia de Dios, y dicen, sí, eso no debería a mí de asombrarme. Eso no debería de provocarme a amar a Dios. ¿Por qué? Dios es amor. Dios me ama. No, espérame. Amados, ciertamente debemos alabar siempre a Dios, porque Él ha sido paciente y nos ha soportado mucho. Y si tú eres una persona que piensa de esta manera que acabo de describir, tú en lo personal deberías de alabar a Dios porque Él ha sido paciente contigo y te ha soportado mucho y te ha traído a este lugar para que tú puedas entender cuál es tu condición realmente como pecador, culpable delante de Dios. Para que tú puedas entender que si tú realmente no te conviertes a Dios en arrepentimiento y fe en Jesús como tu único y suficiente Salvador, haciéndole también el Señor de tu vida, tú por haber menospreciado a Dios, por haber menospreciado su misericordia, su grande y precioso Salvador y su grande salvación, un día vas a estar delante del trono blanco de Dios, solo tú y Dios. Solo tú y Dios. Y créeme que ese día yo no quisiera estar ahí y menos estar en tus zapatos. Por eso, amados, cuando leemos que Dios es lento para la ira y Dios es lento para aplicar esa sentencia, ese castigo, y es grande en su misericordia. Yo quisiera que a todos se nos grabara en la mente que porque su misericordia es constante, porque su misericordia es grande y es constante, a pesar de la ingratitud con que Dios se encuentra cada día en la vida de muchos. Es por esa razón que muchos no han sido consumidos. No han sido consumidos y todavía tienen esa oportunidad que Dios les está dando. ¿Para qué? Para que se arrepientan y confíen en Jesús como su único y suficiente Salvador y le hagan su Señor.
Y termino diciendo que es porque su misericordia es constante, a pesar de la ingratitud con que Dios se enfrenta cada día en la vida de muchos. Es por eso que aún los hombres y las mujeres, que a pesar de los continuos llamados de Dios para venir a Él, para ser salvos, y se resisten y escogen continuamente seguir siendo enemigos de Dios, rebeldes, ingratos, es que hoy tienen vida. Es por eso que hoy tienen vida y uso de razón para meditar, para tomar decisiones. Y es por eso que hoy tienen otra oportunidad para convertirse a Dios en arrepentimiento y fe para ser salvos, para que todos sus pecados sean perdonados por la fe que es en Jesús. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias, no solo por esa palabra de consuelo para muchos que han sido víctimas de cualquier manifestación de violencia y que ante tanta impunidad y negligencia de las autoridades, el único consuelo que han tenido hasta hoy es que tú les harás justicia. Gracias porque tenemos suficientes razones para creer en ti, oh Dios, que tú cumplirás tu palabra, de que harás justicia y derecho a todos los que sufren violencia, Señor. Pero también, Señor, gracias porque eres lento para la ira y grande en misericordia, lento para la ira, para aplicar el castigo, y grande en amor misericordioso. Porque por la misma razón, o porque por esta misma razón de que no han sido aún castigados los que hacen violencia, tampoco han sido castigados los que sufren de esa violencia, pero que hasta el día de hoy han escogido continuar siendo enemigos tuyos, rebeldes, ingratos en su vida de práctica de pecado. Y es por eso que estas personas tienen una oportunidad. Pero Dios, que los ojos puedan ser abiertos, que las personas que aún no se convierten a ti puedan entender de tus beneficios y tus bendiciones, pero también de cuál es su realidad si no se convierten a ti. Y cuál es la razón por la cual tú eres lento en castigar, lento para la ira. Porque eres grande en misericordia para los que hacen violencia, pero también para ellos que no se han convertido. Y puedan dar ese paso, Señor. Ese paso que tú les estás invitando a dar reunión tras reunión, día tras día, Señor. Para que ya no se resistan, para que ya se arrepientan, Señor, y confíen en ti, Jesús, de todo corazón, como su único y suficiente Salvador. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.